Congresista Mulder, tiene usted la palabra. Presidente, yo creo que hay que darle una visión de redacción a este tema. No voy al tema de fondo, sino al tema de forma, de castellano. Dice, autorízase, debe decir autorícese el nombramiento, y hay que tomar en cuenta también la atingencia del congresista Lai, ¿no? Porque si el artículo 1 dice objeto de la ley, no puede ya ir directamente hacia la parte imperativa. En todo caso tendría que decir, el objeto de esta ley es autorizar, ¿no? Pero aquí dice autorícese, autoriza, debe decir autorícese. El nombramiento de los médicos cirujanos que al 13 de mayo del año 2011, fecha de entrada en vigencia de la ley 29682, se encontraban o se encontrasen contratados en plazas presupuestadas de médicos cirujanos asistenciales. Correcto. Asimismo, dispónese. En todo caso, tendría que decir, asimismo, cúbrase o autorícese el nombramiento en plazas presupuestadas de médicos asistenciales no cubiertas de médicos cirujanos que al momento de la presente ley se encuentren contratados bajo cualquier modalidad y cumplan los requisitos de la ley 29682. Porque aquí dice, dispónese el nombramiento de las plazas presupuestadas de médicos cirujanos asistenciales no cubiertas con médicos cirujanos contratados bajo cualquier modalidad que cumplan los requisitos de la ley 29682. Está bien enredado, presidente, entonces esto no se va a poder cumplir. Esa quería ser mi aporte. Gracias. Congresista Schaefer, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Agradeciendo las aclaraciones del congresista Mulder, que son bajo la redacción que hizo la Comisión de Presupuesto. Entonces, haremos las correcciones del caso para que pueda someterse a votación. Sometemos a votación con las correcciones correspondientes. Con cargo a redacción. Gracias, congresista. Finalmente, tiene la palabra el congresista Gutiérrez Condo, presidente de la Comisión de Presupuesto. Presidente, está bien que el orden de los factores no alteran el producto, pero yo soy comisión principal y por lo tanto creo que había un error de su parte que lo entiendo como error, pero lo que tienen que someterse a votación es el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Y naturalmente sí hay que reconocer las precisiones que lo ha hecho el pastor Ley, como también lo ha mencionado el congresista Mulder. Se está trabajando ya el texto, presidente. Pido un cuarto intermedio brevísimo para también consensuarlo con la presidenta de la Comisión de Salud y que el texto sea único a efectos de ser sometido a votación. Se abre el cuarto intermedio solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto. Congresista Gutiérrez. Sí, presidente, como el tema no es de fondo y es solamente de redacción y precisión sobre los alcances del mismo, pido que sea sometido al voto con cargo a redacción sobre el tema de la forma, nada más, presidente. Muchas gracias. Con cargo a redacción y traducción. Gracias, presidente. Congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez. Y yo les sugiero que nos alcance la corrección, le votamos de una vez, pero alcáncenos el texto. Por mientras pasamos al siguiente proyecto. Siguiente punto. En cuanto lo traiga, lo votamos. Siguiente punto. De la Comisión de Descentralización, proyecto de ley 1093. Se propone la ley de demarcación y organización territorial de la provincia del Alto Amazonas en el departamento de Loreto. Señores congresistas, en la sesión del Pleno del 10 de mayo del 2012, se aprobó en primera votación el proyecto de ley 1093, por el que se propone la ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto. En la misma sesión se acordó que la mesa directiva de la Comisión de Descentralización se constituye en comisión de redacción. En cumplimiento de dicho acuerdo, la comisión de redacción presenta un nuevo texto para ser debatido en el Pleno.
Tiene la palabra el congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Señor presidente, en el anterior periodo de sesiones este proyecto fue dispensado en trámite de comisión por la Junta de Portavoces y fue aprobado en primera votación. En la discusión de la segunda votación se presentaron observaciones al texto, por lo que se nominó una comisión de redacción del texto aprobado, constituida por los congresistas Portugal, López Córdoba y de la Torre, quienes formaban la mesa directiva de la Comisión de Descentralización. La mencionada comisión solicitó a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros que realice la verificación de la exactitud de la demarcación técnica y la delimitación territorial que figura en el texto legal del proyecto de ley 1093-2011, buscando resolver las observaciones realizadas a este durante el debate en pleno. Luego de sucesivas reuniones entre las autoridades y equipos técnicos de los gobiernos regionales de Loreto y San Martín, junto con la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, acordaron la redacción de una nueva fórmula legal, toda vez que se han realizado modificaciones a algunas coordenadas, UTM, texto que ha sido presentado al Pleno del Congreso por la Comisión de Redacción. En las disposiciones finales queda pendiente la delimitación de tramos entre Loreto y San Martín, lo cual significa 82 kilómetros, referidos a la descripción parcial del límite sur de la provincia de Alto Amazonas, coincidente con el límite sur de los distritos de Yurimaguas y Teniente César López. Finalmente, el día de hoy, el secretario general de la Presidencia y del Consejo de Ministros nos ha remitido la ratificación de la Dirección de Demarcación Territorial al proyecto 1093, donde manifiesta que existe un acta de fecha del 16 de octubre del 2012, en que el Gobierno Regional de Loreto y los actores involucrados en el proceso de saneamiento han manifestado su voluntad que ese proyecto sea aprobado. En conclusión, aprobar el presente proyecto de ley tendrá la indudable ventaja de validar un trabajo de casi una década que se ha requerido para la mejor administración pública, y en especial en la provincia de Alto Amazonas y su capital Yurimaguas. Adicionalmente, quiero pedir a la Junta de Portavoces para que no se exonere de trámite de comisión los proyectos de esa naturaleza, porque deben tener un estudio muy cuidadoso para evitar situaciones como la suscitada en el presente proyecto. Finalmente, en vista a que se trata de un nuevo texto, se debe proceder a una nueva primera votación. En ese sentido, invoco el voto favorable de la representación nacional. Gracias. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Congresista Reategui. Gracias, presidente. Quería preguntarle, por su intermedio, señor presidente, al presidente de la comisión, es que así como el gobierno regional de Loreto está de acuerdo con este proyecto de ley, quisiera preguntarle si también tiene el mismo escrito de parte del gobierno regional de San Martín, porque obviamente si están de acuerdo ambos, este proyecto no tiene mayor discusión y vamos al voto. Quería saber si esto está así, está conforme y podamos ir al voto. Si hay una autorización también expresa de parte de esto, para que después no haya mayores conflictos en tema de límites, presidente, que yo creo que espero la respuesta del presidente de esta comisión, presidente. Muchas gracias. Congresista Acuña. Presidente, para responder al congresista, definitivamente ese texto ha sido trabajado entre ambos gobiernos regionales y en la misma presentación que acabo de mencionar, donde se está dando una vez más con fecha de 16 de octubre del presente año, en el cual el gobierno regional de Loreto y los involucrados, que significa San Martín, también están de acuerdo con todo lo que se está presentando el día de hoy. Gracias, presidente. Muy bien, no habiendo pedido el uso de la palabra a ningún otro congresista y habiendo ya concluido el presidente de la comisión, congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización, marcar asistencia para proceder a votar.
8:52 de la noche, y en estos momentos los parlamentarios registran su asistencia para posteriormente realizar la votación de un dictamen de proyecto de ley de la Comisión de Descentralización que propone la ley de demarcación y organización territorial de la provincia del Alto Amazonas en el departamento de Loreto. Iniciativa que fue sustentada por el parlamentario Richard Acuña, presidente de la Comisión de Descentralización. En la sesión del Pleno del Congreso, el 10 de mayo del 2012, fue aprobado el proyecto en primera votación por 64 votos. En la misma sesión se acordó que la mesa directiva de la Comisión de Descentralización constituya en comisión redactora. Y el 22 de agosto del 2012, la comisión de redacción conformada por la mesa directiva de esta comisión, constituida por acuerdo de pleno, presentó el texto correspondiente. Asistencia cerrada. Recitaba asistencia 74 74 señores congresistas al voto. En la sustentación de esta iniciativa, el presidente de la Comisión de Descentralización señaló que el 16 de octubre del 2012 se realizó una reunión donde participaron el gobierno regional de Loreto, asimismo el gobierno regional de San Martín y el Consejo Nacional de Demarcación Territorial, donde señalaron estar de acuerdo con esta iniciativa que propone la demarcación y organización territorial de la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto. Se somete a votación con la presencia de 74 legisladores. Se va a cerrar votación. Debemos señalar también que ha pasado a cuarto intermedio dictamen del proyecto de ley de la Comisión de Presupuesto que propone autorizar el nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentren contratados en plazas orgánicas presupuestadas, así como en aquellas plazas no cubiertas. Han votado a favor
68, señores congresistas, 0 en contra y 1 abstención. Más Reinaga, verde, Ondori verde, Coa, verde, Tevez, verde, Bolita Tevez, verde. No hay más. Conclusión. 72 a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 1093 que propone la ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto. Tiene la palabra el congresista Acuña. Señor presidente, en vista que por más de una década el pueblo de Loreto está esperando la aprobación de este proyecto, solicito la exoneración de la segunda votación. Bien, atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma existencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. En estos momentos, la representación nacional somete a votación a la exoneración de segunda votación de esta iniciativa que propone la Ley de Demarcación y Organización Territorial de la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto. Debemos señalar que en primera votación alcanzó 72 votos a favor. 8:59 de la noche, debemos señalar que hasta este momento el Pleno del Congreso ha aprobado varias iniciativas, uno de ellos que otorga una asignación excepcional y extraordinaria para los docentes y auxiliares de educación estatal por única vez hasta por el monto de 300 nuevos soles. Asimismo, 2 tratados sobre el traslado de personas condenadas entre la República de Perú. Se va a cerrar votación, congresista el Guevara, Reino congresista de los Weiner, Países Lescano, Bajos, Taí, así con la Acuña, República Portuguesa. Benítez, Luna, Galarreta, Mavila, Molina, Canches, Chejade, Coari, Condori. Y la autorización también de la salida dentro del territorio nacional del presidente de la República, Ollanta Humala, los días de 14 al 19 de noviembre para realizar una visita oficial a los países de Francia y Portugal. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 66 señores congresistas, 2 en contra, 2 abstenciones. Más Tevez, verde, Coa, verde, Ondori, verde. En conclusión, 69 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1093 que propone la Ley de Demarcación y Organización Territorial de la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto. Se va a dar lectura a la modificación al texto del proyecto de ley 1307 por el que se autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentren contratados en plazas orgánicas presupuestadas. Modificaciones al texto sustitutorio, parte pertinente, artículo 1, objeto de la ley.
El objeto de la presente ley es autorizar el nombramiento de los médicos cirujanos que al 13 de mayo de 2011, fecha de entrada en vigencia de la ley 29.682, se encontraban contratados en plazas presupuestadas de médicos cirujanos asistenciales. Asimismo, dispónese el nombramiento en las plazas presupuestadas de médicos cirujanos asistenciales no cubiertas con médicos cirujanos contratados bajo cualquier modalidad que cumplan con los requisitos en la ley 29.682. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, los pliegos respectivos deben contar con las certificaciones presupuestarias que aseguren el financiamiento de dichas plazas en los ejercicios presupuestales 2012 y 2013. Marcar asistencia para proceder a votar. Luego de realizarse un cuarto intermedio, se ha presentado un texto sustitutorio de cual proponen autorizar el nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentren contratados en plazas orgánicas presupuestadas, así como en aquellas plazas no cubiertas. Esta iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Josué Gutiérrez. Se someterá a votación luego que previamente se registra la asistencia de los parlamentarios. Esta iniciativa fue debatida y aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud que preside la congresista Carla Schaffer. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada.
Ok. Hay que corregir. Presente 77. Al voto. Esta es una transmisión en vivo y en directo del desarrollo de la sesión del Pleno Vespertino, 9:07 de la noche, y la representación nacional realiza la votación de una iniciativa que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentren contratados en plazas orgánicas presupuestadas, así como en aquellas plazas no cubiertas. La iniciativa de dicho autor es del congresista Jaime Valencia. Debemos señalar que la propuesta no tiene iniciativa de gasto al Tesoro Público. También la opinión del Ministerio de Salud señala que no hay ningún impedimento legal al proyecto 1307. Señalar también que esta iniciativa, que en la actualidad existen plazas presupuestadas en el régimen laboral del decreto legislativo 276 que no pueden ser cubiertas porque no pueden pasar el 15% como está establecido en la ley 29682. Con esta iniciativa, 1.200 médicos cirujanos del Ministerio de Salud alcanzarían el reconocimiento de sus derechos. En el debate también por su parte, el parlamentario Javier Díez Canseco señaló también que se considere al pedido en el caso de los obstetras que tienen el mismo problema concerniente y además que las plazas están presupuestadas. Las obstetras tienen la misma naturaleza, lo que se refiere a los nombramientos como está establecido en la ley. Se somete a votación. Cerrar votación. Con la presencia de 77 parlamentarios. Han votado a favor. Han votado a favor 72 señores congresistas, 0 en contra, 1 abstención. Más. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1307, por el que se autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentran contratados en plazas orgánicas presupuestadas, así como en aquellas plazas no cubiertas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley 29682. Pide la palabra el congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuestos. Gracias, presidente. Y agradeciendo a la representación nacional por ese gesto noble, solicito que se sea sometida y se dispense de segunda votación, señor presidente. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Como lo ha señalado el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el parlamentario José Gutiérrez, se somete a la exoneración de segunda votación de esta iniciativa que autoriza
nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentren contratados en plazas orgánicas presupuestadas, así como en aquellas plazas no cubiertas. Hasta el momento, en el transcurso de la sesión del Pleno, se han aprobado 2 dictámenes de proyecto de ley de la Comisión de Se va a cerrar Presupuesto. votación. Votación cerrada. Han votado a favor 68 señores congresistas, 0 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1307, por el que se autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentren contratados en plazas orgánicas presupuestadas, así como en aquellas plazas no cubiertas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley 29682. Siguiente punto. De la Comisión de Transportes, proyectos de ley 857 y 1258. Se propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes del periodo anual de sesiones 2011-2012 sobre los proyectos de ley 857 y 1258, que propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Tiene la palabra el congresista Canches Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Dictamen de los proyectos de ley 857 y 1258, ley que declara de necesidad pública el mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Señor presidente, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha del 18 de junio de 2012, aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda un texto sustitutorio de los proyectos de ley 857 y 1258, que declara de necesidad pública el mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo y a los gobiernos regionales correspondientes a dictar las normas complementarias y presupuestales con sujeción a las leyes presupuestales vigentes en el marco de sus competencias. Este es un proyecto de ley que se enmarca dentro de los lineamientos de la política general del Estado, comprendido en el último mensaje a la Nación del señor Presidente de la República, realizado el 28 de julio de 2012. Con esta carretera se permitirá la interconexión dentro de los departamentos de las ciudades de la Sierra Peruana, uniendo las regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. La iniciativa señala un aspecto indiscutible, indicando que el mejoramiento y la ampliación de las carreteras es parte de la política pública de todo gobierno, objetivo que contribuye al desarrollo e incremento de la productividad, optimizando la producción, comercialización y distribución de bienes. Señor presidente, el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, durante su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones el pasado 22 de mayo de 2012, señaló que uno de los objetivos de su sector para el periodo 2011-2016 era el asfaltado del 85% de la red vial nacional y que su principal proyecto emblemático era la pavimentación del 100% de la carretera longitudinal de la Sierra. Señaló que la infraestructura vial permitirá
la ejecución de 7.270 kilómetros de carretera pavimentada, contando con la participación del sector público y el sector privado. Las intervenciones principalmente se realizarán en la longitudinal de la sierra, longitudinal de la selva e IRSA, centro de los tramos que faltan. Hacia el 2016 se tendrá el 85% de la red vial nacional pavimentada y el 100% con el mantenimiento por niveles de servicio que aseguren la transitabilidad. Por lo tanto, consideramos que el objetivo central que persigue el proyecto de ley se enmarca dentro de los objetivos que el sector transportes y comunicaciones se ha fijado, por lo cual es pertinente declarar la necesidad pública la construcción de la carretera longitudinal de la sierra. Señor presidente, hay que tener en cuenta, además, que la infraestructura terrestre y modernización de las operaciones de transporte constituye una gran deuda interna del Estado, que el Estado tiene con muchos años y que hoy tiene la oportunidad de revertir mediante la priorización del proyecto vial, pues existen tramos que a la fecha se encuentran sin intervención del Estado y en otros casos muy deteriorados. La necesidad de promover e incentivar la culminación y mejoramiento de la carretera longitudinal de la sierra brindará la posibilidad de mejoras en el transporte con tiempo de tránsito más corto, logrando un comercio más competitivo y creando más puestos de trabajo en los diferentes departamentos que este comprende. Es también un asunto fundamental para el desarrollo socioeconómico del Perú. Señor presidente, este proyecto que ha sido, dado por muchos gobiernos, con mucho orgullo, nuestro gobierno se ha comprometido a terminar la carretera longitudinal de la sierra al 100%. Por estas razones, señor presidente, solicito al Pleno del Congreso la aprobación del dictamen para declarar de necesidad pública el mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la sierra que beneficiará a todo el país. Sino antes, señor presidente, decir que este proyecto proviene de dos congresistas, uno el congresista Pariona, que sabemos que no está acá, pero que permita que el congresista Balqui sustente este proyecto por intermedio de él, que me lo ha pedido, y el congresista Virgilio Acuña. Son dos autores del proyecto, al cual les pido si pudieran también intervenir. Muchas gracias, señor presidente. A pedir el uso de la palabra el congresista Angulo, el congresista Cárdenas, el congresista Balqui. ¿Perdón? Congresista Cánchez. Señor presidente, si usted lo toma bien, los autores del proyecto ha sido el congresista Pariona y me ha pedido por especial interés, ha llamado por teléfono, que sea el congresista Balqui quien lo pueda sustentar a nombre de él, y el congresista Virgilio Acuña, también autor del proyecto, puedan intervenir, si usted lo toma bien, señor presidente. Claro que sí. Está presente el congresista Acuña, luego el congresista Balqui, en reemplazo del congresista Pariona. ¿Parece? ¿Bien? Stalin. Presidente. Muchas gracias, presidente. Estimado representante, muchas gracias por escucharnos. Efectivamente, este proyecto de ley lo he presentado el año pasado. Como le he explicado al presidente de la comisión, lo que se trata es realmente de una ley declarativa, pero siendo una ley declarativa no deja de ser tan importante para el desarrollo básicamente de la Sierra del Perú. Como sabemos, nuestro país es tan heterogéneo que tiene la parte de la costa, tiene la parte de la sierra y tiene la parte de la selva. En principio, presidente, estimado colega, quisiera felicitar a los grandes soñadores del pasado. Los soñadores como el presidente Belaúnde, que tuvo la idea de hacer todo lo que es la marginal de la selva. Los soñadores como lo que hicieron la Panamericana, inclusive los soñadores de la época de los incas que tuvieron ese gran sueño de unir toda Latinoamérica
con los caminos del Inca. En este momento, presidente, estimados colegas, es necesario que nuestro país sea más integrado, es necesario que nuestro país sea más unido, y esta única forma de unir es a través de la carretera de los Andes. Esta propuesta, presidente, considera el asfaltado de la carretera de la sierra que puede unir las regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Junín, Pasco, Huancavelica, Ancash, Huancavelica y va hasta Puno. Lo que se trata, presidente, es que en realidad una carretera que ya tiene un gran proyecto avanzado, una carretera que tiene un 70-80% de avance, lo que se trata es de permitir que a través de los Andes y a través de esta carretera que une a diferentes provincias puede permitir a todos los pueblos de la sierra, puede permitir a todas las provincias, a los distritos de nuestras comunidades andinas, permitirle una mejor comunicación. No serviría de nada, presidente, no serviría de nada, colegas, si abundamos en más leyes que favorecen la educación, favorecen la salud, favorecen la competitividad, si no tenemos un medio de comunicación como la carretera de los Andes. Como todos sabemos, la infraestructura, tanto la carretera, los puertos, los aeropuertos, los caminos, son la base fundamental para la integración de nuestros pueblos. Creo que es un derecho que le corresponde a los pueblos de la sierra, es un derecho que le corresponde a todos a estas regiones de la sierra poder contar con las carreteras asfaltadas. Básicamente, si ya tenemos en un compromiso de este gobierno de asfaltar el 85% de la red vial y asfaltar el 100% de la carretera de los Andes. El presidente de la República, cuando estaba en julio de este año acá, el primer ministro en el agosto de este año, se han comprometido a asfaltar la carretera de los Andes. Por lo tanto, creo que con una norma como esta lo que podemos hacer es facilitar al Ejecutivo, facilitar a los gobiernos regionales, facilitar a los gobiernos locales para que todos puedan permitir y puedan promover el asfaltado de la carretera. No se trata, presidente, de una ley que pueda llevar a un desorden en nuestro país. Lo que se trata es cumplir con todo este compromiso de integración, cumplir con el compromiso que se tiene para ser un país más competitivo y hacer un país más inclusivo. Tenemos que ponernos, colegas, en la óptica de los pueblos que están en los Andes. Tenemos que ponernos, colegas, en la óptica, en la mirada de los pueblos que están arriba para entender su realidad, para entender cómo esos pueblos que están en la altura no tienen caminos y para entender que mientras esos pueblos arriba en las alturas caminan con los pies descalzos o duran horas en las carreteras, mientras en otros pueblos tenemos carreteras asfaltadas. Tenemos que entender las dificultades que tienen arriba en las alturas para poder hacer entendido con los problemas que tiene la salud y el agua. Por lo tanto, presidente, le ruego a los estimados colegas que nos pongamos en la situación de esos pueblos y que desde el lugar donde estamos ahora, que el del sitio que tenemos ahora, podemos facilitar la pavimentación de esa carretera que tanto necesitan nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, estimados colegas. Ahora tiene la palabra el congresista Balqui. Congresista Balqui. Gracias, señor presidente. En nombre del congresista Federico Pariona, vamos a sustentar el proyecto de la carretera longitudinal de la sierra, pero para ello hemos recorrido conjuntamente con el colega Federico Pariona la carretera de la sierra. Siguiente. Bueno, las competencias en servicios de infraestructura de transportes es como ustedes pueden observar en el gráfico. La red vial nacional corresponde a Provías Nacional. La red vial departamental a los gobiernos regionales y la red vial vecinal a los gobiernos locales. De esta manera se integra costa, sierra y selva. Cuando la bancada fujimorista presentó la iniciativa número 1258, no pensábamos que iba a ser parte principal del discurso de presentación del ministro de Transportes y Comunicaciones
el lunes 20 de agosto, como eje central de obras a ejecutarse por dicho sector. Nos complace que esta obra fundamental para la nación tenga eco no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Parlamento Nacional, puesto que ha sido dictaminado por unanimidad en la Comisión de Transportes, cuando usted, señor presidente del Congreso, en ese momento tenía la batuta como presidente de la Comisión de Transporte. En el siguiente podemos observar que va a integrar a 12 regiones: Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Para ello teníamos que recorrer de norte a sur, conjuntamente con el congresista Federico Pariona. Nos gustaría también, del mismo modo, que tendría que recorrer el ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces este proyecto se convertiría verdadero. Siguiente. Nuestro propósito es declarar de interés público e interés nacional la construcción y mejoramiento de la carretera longitudinal de la Sierra, la misma que permitirá el desarrollo y la integración física de los pueblos con los índices más elevados de la pobreza en el país, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, generando oportunidades de inversión para la plena inclusión social y económica, tal como lo hubiera querido el ingeniero Alberto Fujimori. La carretera longitudinal de la Sierra une nuestra frontera. Señor presidente, no sé por qué se exaltan cuando hablamos del ingeniero Alberto Fujimori, porque era su sueño, pues, la carretera longitudinal, y eso lo sabe Rogelio Cánchez. La carretera longitudinal de la Sierra une nuestra frontera de norte en Piura, como nuestra frontera en el sur en el puerto de Desaguadero, Puno. Esta vía unirá las regiones de la Sierra Norte y Centro del país. Siguiente. La carretera longitudinal de la Sierra tiene un tramo total de 3.673 kilómetros. Actualmente se encuentra asfaltado 1.822 kilómetros y en lo que falta de construcción son 324 kilómetros. De esta manera se va a reducir la pobreza al año 2016 al 11%, que comprende la población de la Sierra en 6.297.000. Esto involucra en términos geográficos, como ya lo hemos indicado, a 12 regiones del Perú, 55 provincias en total, y se va a utilizar 3.640 millones de dólares. Bien, señores, pero para ello los presidentes regionales y los alcaldes distritales tienen que comunicar a los diferentes distritos del Perú para que puedan sensibilizar y puedan estar trabajando en proyectos de desarrollo sostenible, para que de esta manera, cuando pase la carretera longitudinal de la Sierra, se beneficien los pobladores que necesitan del apoyo del Estado. Sí. Ustedes observan en el siguiente gráfico el porcentaje de cómo ha ido creciendo el trabajo en carreteras. En el 2010 hemos tenido el 54%, en el 2011 el 59%, en el 2012 el 60%, en el 2013 se proyecta el 61%, en el 2014 el 72%, en el 2015 en el 80% y en el 2016
tal como ha indicado el presidente de la Comisión de Transportes, al 85%. Siguiente. Bueno, señores, colegas congresistas, ustedes tienen que tener conocimiento que hasta el año 2016 el Estado va a invertir más de 11.421 millones de dólares en carretera en 25.000 kilómetros. Como ustedes observarán, nosotros los congresistas tenemos que trabajar en proyectos de ferrocarriles porque aquí el Estado no invierte nada, 0 soles. Siguiente. Finalmente, señores, ustedes pueden observar el siguiente gráfico. El día que se concluya este proyecto, todos vamos a celebrar así, en el cerro más elevado, a 4.380 metros sobre el nivel del mar, cuando se concluye el presidente. Pero aquí vemos flameando la bandera del Perú. No está incluido Sendero ni Movadef. Siguiente. Y como antecedentes, colegas congresistas, tenemos la ley 24995, la ley 25174 y así respectivamente. Muchas gracias. Perdón, señor presidente, quisiera pedir por su intermedio al presidente de la Comisión de Transportes para que se modifique el artículo 1, el objeto de la ley. Declárase de necesidad pública de interés nacional y ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la sierra, así como la conservación de la misma en los tramos norte, centro y sur del país, con la finalidad de permitir la interconexión de los pueblos y las ciudades de la sierra peruana. Muchas gracias. El congresista Angulo tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, es una idea muy interesante, un proyecto bastante importante, pero tendríamos que ver el asunto de costo y beneficio. Encuentro que únicamente estamos hablando de 7.270 kilómetros y de más o menos una inversión de 12.000 millones de dólares. Pero esa inversión es la inversión inicial. Tendríamos que saber exactamente también cuánto va a costar el tránsito de 1 kilómetro por esa carretera. Porque acá también estamos hablando de combustible, estamos hablando de combustibles fósiles. Y sabemos nosotros que cada vez más es mucho más caro y cada vez más es más difícil. Y más todavía si va a ser por la sierra. Nosotros somos un país inarticulado, no tenemos carreteras, buenas carreteras, no tenemos autopistas, como tendrían que ser las autopistas de la costa. Pero en la sierra, construir 7.270 kilómetros van a ser mucho más caros que construir 7.270 kilómetros de ferrocarril. Estoy seguro que eso va a significar la mitad por lo menos. Y estoy seguro que el transporte de 1 kilómetro, en 1 kilómetro, de 1 tonelada de carga, por ejemplo, o de 100 pasajeros, va a ser muchísimo más barato que el transporte en un ómnibus o en un camión. Es por eso que les pido, señores, los señores que han hecho este proyecto de ley. Concluya, congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Que nos den también ese cálculo, o sea, que sepamos exactamente a dónde vamos. Y además quisiera decirles que no es solamente un asunto de carretera longitudinal. Nos faltan cientos, miles de kilómetros en carretera transversal, en carreteras transversales, para poder articular la sierra, la costa, la selva. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos solamente dos carreteras paralelas? La carretera
panamericana en la costa y la carretera longitudinal de la sierra. ¿Y cómo nos unimos? ¿Cómo nos articulamos? ¿Cuánto costaría esa relación, esa conexión? Entonces, por eso pido que investiguemos más, demos más cifras, demos más datos, sepamos exactamente cuánto vamos a gastar por ese transporte, como les decía, de una tonelada de carga en un kilómetro de extensión. Y también decirles que el mundo moderno va más por los ferrocarriles. En Europa, en Asia, encontramos que los ferrocarriles cada vez son más baratos, cada vez son más rápidos, y nosotros no podemos estar de espaldas al progreso. Entonces, pido a los señores que han hecho el proyecto, pido al señor presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que ese proyecto sea examinado muchísimo más todavía. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Cárdenas. Gracias, presidente. En realidad lo que quisiera con mi participación es solicitar a la Comisión de Transporte para que pueda acumular un proyecto de ley de iniciativa mía, el número 1644, que tiene muchas coincidencias con el dictamen que el día de hoy están presentando y quisiera sustentarlo. El proyecto 857 de autoría del congresista Virgilio Acuña Peralta plantea declarar de necesidad pública la construcción del asfaltado de los tramos de la carretera de los Andes. Los tramos que plantea son dos, longitudinal de la Sierra Norte y la longitudinal de la Sierra Sur. El proyecto 1258 del congresista Federico Pariona Galindo plantea se declare de necesidad la construcción de la carretera longitudinal de la Sierra en 3 tramos, norte, centro y sur. El proyecto de autoría de quien habla, el 1644, plantea se declare de necesidad pública la construcción y mejoramiento de la carretera panamericana de los Andes. En ese sentido, el dictamen del día de hoy que se ha presentado tiene coincidencias con el proyecto que nosotros habríamos presentado. Es por eso que solicito a través de su presidencia que el señor representante de la comisión pueda acumular este proyecto. El congresista Leonidas, presidente, me solicita el uso de la palabra. Congresista Guayamatea, la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, un poco para informar a los colegas congresistas y a todo pues, el pueblo piurano y peruano que estos proyectos de las carreteras longitudinales de la sierra es una propuesta